En la semana vimos un tema bien importante que tiene que ver con la educación, con la capacitación y con lo que los maestros enseñan. Mexicanos Primeros hizo público su reporte completo, el aprendizaje del inglés en México. En este se muestra lo importante y alarmante que son los resultados sobre el nivel de inglés en México y la gran tarea, pero también la oportunidad que hay dentro de esta área para los docentes, para los maestros. Por ello me da mucho gusto poder saludar aquí en el estudio a Fernando Valenzuela, él es presidente del Cengage, del Cengage Learning, National Geographical Learning en América Latina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias por Eres homónimo del beisbolista. Imagínate, lo bueno es que mi nombre no se olvida, ¿no? Sí. Oye, Fernando, a ver, primero dinos, ¿qué dio a conocer esta evaluación, si lo podemos tomar como tal, o estos resultados de este estudio de la realidad que se tiene en la enseñanza de inglés en el país? Bueno, la realidad es que Mexicanos Primero, y nosotros estamos bastante cerca con ellos y con muchas otras instituciones, pues estamos preocupados por difundir la gran oportunidad que es para México realizar que el inglés hoy no es solamente una herramienta para viajar o para hacer comercio internacional. Hoy se necesita inglés para aprender, se necesita inglés para participar en la conversación, se necesita inglés para estar simplemente conectados. El estudio que hizo Mexicanos Primero y una serie de organizaciones básicamente nos refleja que llevamos muchos años tratando de hacer que el inglés sea parte de la educación básica y que esos esfuerzos no han sido efectivos. Y yo creo que la gran oportunidad hoy es que ya no tenemos espacio para fallar y hay muchas propuestas que se pueden hacer. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en diseñar una herramienta para certificar a los maestros, para que el maestro se sienta con la confianza primero de enseñar inglés en inglés y de manejar un grupo con el inglés. También, ¿no? Sí, entonces yo creo que hay un problema de infraestructura básica donde nuestro país ya no se puede dar el lujo, nos vamos a quedar desconectados, pero aún podemos hacer mucho por mejorar esto. Oye, Fernando, la complejidad de aprender un nuevo idioma, la da la edad también. Es bien importante tener una formación y entre más jóvenes seamos, entre más pequeñitos seamos, es mucho más sencillo. De hecho, fonéticamente hablando, de niño podemos hacer y nuestra boca tiene capacidades para plantear otro tipo de ejercicios que ya de adultos nos es muy difícil. ¿Cuál es la realidad que el estudio muestra sobre las enseñanzas y la enseñanza en particular del inglés en el primer periodo de educación en nuestro país? ¿No lo puedes platicar esto? Sí, en realidad el programa y la política de educación en inglés en México habla de que para quinto de primaria ya tienen que tener un nivel básico de inglés. Evidentemente, los maestros tienen que estar 2 niveles arriba, por lo menos, del de los estudiantes. Esto no se está haciendo realidad. Lo que está ocurriendo es que los alumnos salen de la educación básica con un nivel 0. Y esto lo reflejó el estudio. Qué grave, ¿no? Yo creo que el problema pasa porque necesitamos coordinar una estructura para que el alumno se enganche y el profesor tenga la confianza para enseñar en inglés. Yo creo que ahí hemos tenido grandes desafíos, pero hoy yo más bien hago un llamado a corregir y a actuar y a proponer soluciones. ¿Hoy hay 2 rutas? ¿Hay como 2 carreteras para hacia un mismo destino que no se hablan entre ellas? Mira, yo te diría que la intención y el diagnóstico, todo el mundo lo sabemos. Todos sabemos que el inglés es herramienta fundamental para el futuro. Es más, muchos de los estudiantes ya se están enfrentando al inglés en el uso de las redes sociales, en la tecnología. Simplemente no tienen una estructura para participar, no tienen una estructura para formalizar su aprendizaje. Y los profesores, pues evidentemente, por más que hayan sido capacitados, no están tomando un avance coordinado del inglés. Entonces, yo creo que el esfuerzo que hoy se tiene que hacer pasa por trabajar con los maestros para darles una estructura de confianza y de enseñar en inglés y trabajar con los alumnos para engancharlos. Una de las ideas, por ejemplo, es el tema de los contenidos de National Geographic. Nosotros hicimos contenidos de National Geographic para atraer a los estudiantes y que aprendan sobre los temas del mundo, que creen una conciencia de sustentabilidad, por ejemplo, y que a partir del trabajo del explorador de National Geographic, el estudiante va caminando en el aprendizaje de inglés, pero también del mundo. Y esto tú lo llevas
lo llevan a cabo dentro de la empresa en 140 países. Sí, ¿Y cuáles han sido los resultados? Mira, hemos tenido resultados sorprendentes. Primero, los materiales de National Geographic son muy amables, muy amables, son muy entretenidos y además proveen valor y generan una generación que es consciente del medio ambiente. La misión de National Geographic es inspirar a cuidar el planeta. Entonces, al mismo tiempo que estás aprendiendo inglés, estás aprendiendo a cuidar el planeta. Pero, por otro lado, tenemos un producto que se llama EL Teach, que básicamente en línea le ayuda al maestro a llevar su clase en inglés. Y esto lo hemos hecho en 25 países. Hay profesores de todo el mundo que se están certificando con eso y que además de ser capaces de llevar la clase en inglés, tienen la confianza de enseñarle al alumno. Yo creo que esa es la combinación que puede dar un mejor resultado que lo que hemos hecho hasta ahora. Oye, Fernando, yo platicaba contigo antes de ahorita que entraras al aire. La semana tuve oportunidad de estar en un estudio elaborado por PwC, que la próxima semana lo vamos a pasar, la importancia que tiene este estudio de la capacitación. Se llama Saratoga 2014 y es la eficiencia que tienen desde las oficinas de recursos humanos las empresas de capacitar y de promover capacitaciones al interior de las empresas. Estamos muy por debajo de la media mundial. En México hay promedios de 12.7 horas al año de capacitación dentro de las empresas, dentro de la iniciativa privada. No vemos, nosotros los empresarios no ven esta como una opción y como una inversión que les conviene. Tampoco dentro del sector público se ve, tampoco, y es un poco haciéndole el abogado del diablo con los maestros. Pues ¿quién se acerca con ellos para capacitarlos? ¿Quién se acerca con ellos para decirles, mira, ven, vamos a quitarnos de la pena, vamos a evaluarnos, vamos a ver cuánto sabemos, vamos a ver cuánto comprendemos y vamos a echarnos para adelante, ¿no? Sí, yo creo que aquí te voy a dar la primicia. En pocas semanas colaboramos en un otro estudio que se llama El Inglés para la Competitividad, que justamente ataca este tipo de cosas. ¿Cómo es que el inglés, por ejemplo, nos ayuda a innovar, nos ayuda a ser más competitivos, eleva el ingreso por persona y además lo genera como una capacidad de aprender para toda la vida? Hoy lo que está sucediendo es, tenemos la concepción de que se tiene que estudiar en periodos predeterminados y que la empresa debe invertir lo mínimo necesario para que el empleado se capacite para hacer una función mecánica y repetitiva. Eso está totalmente obsoleto. Hoy lo que necesitamos es enseñar a aprender para toda la vida y entonces es otro tipo de enseñanza. Creo que este otro trabajo, el de Inglés para la Competitividad, muestra una relación fantástica entre aprender y mejorar la productividad, mejorar la innovación y mejorar el ingreso. Yo creo que es el momento de traer esto a la mesa. Eso que tú estás hablando lo señaló hace unos días también Vancomer, sacó un estudio bien interesante sobre la vida que tienen nuestros connacionales en Estados Unidos, en un estudio de remesas, de envío de dinero. Ahí señalaban que la falta de competitividad y los pocos ingresos que tienen nuestros connacionales van de la mano de que no saben hablar inglés. Se rezagan dentro de la competencia y los están rebasando, por ejemplo, los asiáticos, que ellos sí llegan ya con un expertise más allá del pollito chicken y el gallina gen, ya lo comprenden, ya lo platican, ya tienen la posibilidad de contratarse en otro nivel dentro de la economía misma norteamericana. Fíjate, los estudios, por ejemplo, Manpower sacó también un estudio que habla de que las empresas están teniendo enormes dificultades para atraer talento. Por otro lado, tenemos muchísima gente en el desempleo buscando incorporarse a las empresas. Ahí hay una desconexión terrible. Y la principal causa de la falta de encontrar ese talento es en muchos casos el inglés. Entonces, y hay estudios que hablan de, por nivel salarial, la importancia del inglés. Prácticamente el 60% de las funciones de niveles altos requiere inglés. Entonces, es un camino directo para mejorar el ingreso, es un camino directo para mejorar la competitividad del país y la sociedad. Oye, entonces dentro del Cengage Learning y en conjunto con el National Geographic, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? O cómo, ya que vimos la radiografía, ya que vimos cuál es la realidad que tenemos, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Cuáles serían estas herramientas? Bueno, principalmente en el trabajo de los profesores. Yo creo que la herramienta EL Teach es una de las mejores que hay en el mundo. Se está probando hoy en 25 países, en Vietnam, en China, en Costa Rica, en Brasil. La gente está ayudando al profesor a ser exitoso. Creo que ese es un punto fundamental. Si el profesor no tiene confianza y no sabe liderar una clase en inglés, difícilmente algún estudiante lo va a poder hacer. Y después, los materiales
con National Geographic para aprender inglés, lo que hacen es que capturan y cautivan al estudiante y facilita mucho el aprendizaje, pero el aprendizaje conectado con el mundo. Yo creo que estos dos principios son una propuesta contundente que ya está aprobada alrededor del mundo y que en México empieza a ser atractiva, pero todavía no alcanza los volúmenes para que logremos que las métricas lo reflejen. Oye, Fernando, algo que me llamaba la atención es que creo que ustedes también, dentro de esta experiencia en el país, ya tienen labor directa con la Universidad de Chihuahua, me parece, ¿no? Con un tema de línea. Sí, ¿Qué es? Fíjate que la Universidad de Chihuahua recientemente recibió el premio por ser la institución pública más innovadora en México. La revista Information Week le dio el premio. Y nosotros, en discusiones, la Universidad de Chihuahua usa nuestros programas de inglés y encontramos la oportunidad de innovar en educación. Creamos el primer laboratorio de innovación en la experiencia de aprendizaje y se llama Linea. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? Bueno, a partir de este laboratorio estamos experimentando con tecnologías para la educación, estamos escuchando al estudiante. Creo que es una cosa que ha faltado muchísimo. El estudiante ya no puede estar fuera del diseño de su experiencia de aprendizaje. Recientemente, y también te doy la primicia, firmamos un acuerdo con una de las empresas más reconocidas de aceleración de negocios emprendedores de la educación. Mira. Vamos a traer a los nuevos emprendedores de la educación desde Boston, desde Tel Aviv, desde Londres a México. Esos startups que están allá. También hay un ecosistema de todos ellos. Fíjate, ¿no? Que es muy interesante porque la educación en los últimos años ha generado récords de inversión que no se había visto anteriormente. La educación ganó el premio Nobel de la Paz en la educación y todo el mundo se está dando cuenta que tiene que cambiar y transformarse aceleradamente. Entonces este laboratorio es un espacio para todo el mundo, para que los estudiantes participen y nos den ideas de qué quieren ver en la educación, para que los maestros nos compartan sus preocupaciones, para experimentar nuevas tecnologías y crear propuestas innovadoras que transformen la educación. Ha sido un éxito y es el primer laboratorio de innovación en toda América Latina. Oye, y dentro de tu experiencia, vaya, una cosa es lo que vas y aprendes en el aula, pero de ahí, ¿cómo lo llevas a la práctica en un país como México? La televisión puede ser un buen medio, viendo canales con películas en inglés e intentando no leer las letritas. ¿Cómo lo llevas? O comprando literatura en inglés, libros que vienen ligeros. ¿Cómo llevar del aula a la práctica? Porque sabemos que los idiomas, no sé qué porcentaje, pero un muy alto porcentaje de dominarlos o de aprenderlos o de comprenderlos está en el dominio de ellos, en el día a día, en estar utilizándolos. Ahí ¿cómo Mira, lo ves? En realidad yo creo que hoy en día ya no se puede participar ni siquiera en la televisión, ni en el internet, ni en los contenidos. Bueno, hasta cuando compras una tele tienes que leer un instructivo que quizá venga en inglés. Sí, entonces el inglés en realidad está en todos lados y nos sirve para aprender y para conectarnos. Entonces, la manera de hacer esto es realizar que cualquier cosa que estemos aprendiendo tiene que tener un componente de inglés. No podemos aprender ciencias, no podemos aprender literatura, ninguna materia sin el inglés. Entonces nos podemos conectar con el inglés. Una de las herramientas que tenemos nosotros somos dueños de 600 bases de datos del siglo XIX, bases de datos de revistas, de periódicos, y en esas bases de datos, dentro del aula, tienes que ir a investigar, y la investigación es casi todo el contenido en inglés. Entonces hay que conectar siempre con este tipo de herramientas para realizar que el inglés es la herramienta fundamental. Pues Fernando Valenzuela, él es presidente en Latinoamérica de Cengage Learning y el National Geographic Learning. Quisimos platicar con él por el estudio de Mexicanos Primeros, donde señalan el largo trecho que hay que caminar para el aprendizaje de inglés y lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo dentro de las aulas para que los niños salgan bien preparados. Fernando, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias. Que estés muy bien, interesante plática. Vamos a una pausa, son las 8:48, volvemos.